El 28 de agosto a las 6:12 de la mañana, hora peninsular española, tendremos un eclipse lunar parcial en el grado 4,54 de Piscis, visible desde toda España, una auténtica luna de sangre. Pero lo verdaderamente importante no está en el cielo, está en lo que este eclipse viene a revelar. Es consecuencia del eclipse solar en Leo y puede mostrarte exactamente qué tienes que soltar para poder entrar en el nuevo reino. Este eclipse lunar en Piscis, lo que te va a mostrar el cielo tiene mucho que ver con aquello que ya no puedes seguir cargando. Esta temporada de agosto de 2026, ¿no? Temporada de eclipses. Hay una cosa de este eclipse lunar en concreto que me llama muchísimo la atención. Y es que el grado 20 de Leo se repite. Y es que ese mismo grado que abrió la puerta hace apenas unas semanas vuelve a aparecer ahora. Sí, el 12 de agosto, ¿verdad? En ese eclipse solar total en Leo en el grado 20 se unieron el Sol, la Luna, junto al nodo sur. Y ahora, en este eclipse lunar en Piscis, ¿sabes dónde vuelve a aparecer ese mismo grado 20 de Leo? Pues sí, en el ascendente, en el horizonte mundial del eclipse. Y esto para mí no es un detalle menor, no es una casualidad. El cielo está hablando, muy alto y muy claro. Dice algo así como lo que comenzó entonces, ahora viene a evidenciarse, se va a revelar lo que se movió hace unas semanas. Y si en el eclipse solar te hablaba de recuperar tu soberanía, de recordar tu luz, de no entregar ese poder interno, ¿no?, a una narrativa externa, tecnológicamente creada, entonces este eclipse lunar viene con una pregunta aún más incómoda, y es: ¿qué estás dispuesta a soltar para poder vivir desde esa luz? Porque una cosa es descubrir quién eres y otra distinta es dejar de cargar aquello que ya no te permite ser quien eres. Y quédate hasta el final porque vamos a ver algo especialmente importante. Este eclipse forma una configuración, una tensión enorme con Urano en Géminis. Y Urano tampoco está ahí por casualidad. Urano siendo uno de los grandes protagonistas del nuevo eje nodal recientemente estrenado. Así que este eclipse no solamente cierra el antiguo eje Piscis-Virgo, también está funcionando como un umbral entre dos etapas, dos eras. Y cuando entiendas qué está haciendo Mercurio, Urano, recuerda que es la octava superior de Mercurio y Urano es regente del nodo norte. Y Mercurio es protagonista justo en este eclipse también. Vas a comprender por qué la mente va a ser una de las grandes protagonistas en este momento. Y lo ha sido en la temporada de eclipses. Por eso yo inicié hablando de esa retrogradación de Mercurio en Cáncer, porque qué casualidad que Mercurio va a retrogradar en los 3 signos de agua. ¡Wow! El agua, el inconsciente, ahí donde se clava todo, el bucle, ¿os acordáis? Y ahí inició, en esa luna nueva en Cáncer, a la par que Mercurio se puso retrógrado, inició la temporada de eclipses y Mercurio está siendo el gran protagonista. Así que quédate hasta el final que vamos a desengranar los misterios de este cielo. Bienvenida, tribu plutoniana. Esto no va solamente de astrología, esto va de aprender a atravesar un cambio de época, este umbral, sin perderte a ti por el camino. El eclipse anterior no terminó el 12 de agosto. Vamos a empezar por el principio, porque para comprender este eclipse lunar próximo de mañana, no podemos mirar solamente a la carta del eclipse lunar. Tenemos que mirar lo que acaba de ocurrir con ese eclipse solar, ese pasado 12 de agosto, donde tuvimos la luna nueva en Leo. Luna nueva junto al nodo sur en Leo. Fue un eclipse solar total. Sol y Luna se unieron en el grado 20 de Leo. Y aquella configuración tenía algo muy especial, y es que el Sol y la Luna estaban en trígono con Saturno, el otro regente del nodo norte en Acuario, Saturno en Aries. Y ahí se puso un tipo de semilla. Una nueva identidad, una nueva forma de ejercer nuestra voluntad, en armonía, en trígono con Saturno, el creador de realidades. Hablaba de responsabilidades, de estructura, de autoridades, de madurez, de aprender a gobernarnos desde esa autoridad interna, no ceder esa responsabilidad a fuerzas autoritarias, externas. Se nos pedía ya ese grado de apertura del corazón con esa madurez, de aprender a gobernarnos desde dentro.
Y yo os decía entonces algo que para mí sigue siendo fundamental. El eclipse no viene solamente a mostrarte lo que ocurre fuera, viene a mostrarte qué está ocurriendo dentro de ti, mientras todo eso, todo ese alboroto sucede. Porque cuando la luz solar queda eclipsada, no desaparece el sol no se tapa con un dedo, simplemente dejamos de verlo. Y eso es exactamente lo que ocurre muchas veces con nuestra propia conciencia. La luz sigue ahí, esa espurnita de luz está viva, pero algo se interpone, el miedo, la identificación, la necesidad de aprobación, la dependencia de una narrativa, del personaje, del ego, la necesidad de que alguien desde fuera nos diga quiénes somos, qué hacer. Y aquel eclipse en Leo nos planteaba precisamente esto: recupera tu soberanía, no entregues tu luz, tu poder, no entregues tu capacidad de discernir, tu creatividad, no cierres tu corazón. Pero ahora viene la segunda parte, y aquí está lo interesante, porque ahora tenemos este eclipse lunar en Piscis. Claro, funciona de otra manera. Tenemos al Sol en Virgo, ¿no? En este caso, y a la Luna en Piscis, en esta oposición de Sol y Luna, enfrentados. Es una luna nueva eclipsada junto al nodo norte y nodo sur, junto a el Sol en Virgo. Por orbe, por cercanía, se cuela el último eclipse en eje Virgo-Piscis, con los nodos recién entrenados en el eje nodal de Leo y Acuario. Pero aquí hay algo muy simbólico que vamos a verlo. Entre otras cosas, algo que me llama la atención es esta T cuadrada, esta tensión con Urano. El Sol en Piscis está en cuadratura con Urano en Géminis y, por otro lado, la Luna, que está opuesta a este Sol, la Luna en Piscis también está en cuadratura con este Urano en Géminis. Hay una T cuadrada, una gran tensión que viene a decirnos, a sacarnos, a movernos, a sacudirnos para tener otro sentido de pertenencia narrativa, porque Géminis tiene que ver con la mente y Urano también. Entonces hay que ser creativos, hay que aprender a usar la mente y no a ser usados por la mente. La ira de la mente, la mentira. Claro, y Urano sabemos que rompe, que despierta, que electrifica, que sacude, que revela. Algo inesperado, ¿no? Sucede. Y Urano además, como te digo, es el regente del nodo norte en Acuario, o sea que esto tampoco es casualidad. ¿Veis la conexión? El eclipse solar se produjo en Leo. Y si recuerdas, esto estaba en trígono con el otro regente del nodo norte en Acuario, que es Saturno. Esto tiene una fuerza simbólica enorme, porque estamos cerrando una historia en la era de Piscis, Virgo, con estos eclipses pasados que culminan con este eclipse lunar del eje de la salud y del servicio, Virgo y Piscis, colándose en el nuevo eje nodal, Leo y Acuario. ¿Veis la conexión? El eclipse solar se produjo en el grado 20 de Leo, el eje nodal acaba de cambiar y ahora este último eclipse del eje Piscis-Virgo, eje de la salud y el servicio, culmina con la reciente entrada de Leo y Acuario, con los nodos allí. Esto tiene una fuerza simbólica enorme porque es precisamente ver claramente que hay que llevarse de la era de Piscis, la que se cierra, era de Piscis-Virgo, para entrar en el cielo, como niños, en la nueva era de Acuario, que es desde el corazón de Leo, precisamente. Me gustaría que te dieras cuenta de la fuerza simbólica enorme, porque estamos cerrando una historia, mientras simultáneamente estamos entrando en otra. Es como estar con un pie en una habitación y otro en la siguiente. Es este umbral y eso puede sentirse como confusión, como tensión, como aceleración, como si muchas cosas estuvieran ocurriendo simultáneamente, porque realmente estamos atravesando un umbral y los problemas causados desde la mente no se solucionan desde aquello que lo causó, desde la mente. Por eso Mercurio es tan importante en este momento ponerlo en su sitio, porque te recuerdo que Mercurio es como un satélite del Sol. Es el planeta que se está pariendo. Estamos asistiendo al nacimiento de un planeta que es Mercurio. Mercurio es el bebé. Mercurio
es la mente. Y la mente es lo que es dual. Entonces hay que aprender a manejarla para no ser manejados por ella. Y ya con Urano, regente del Nodo Norte en Géminis, sabemos esto de las narrativas, del uso de la tecnología para modificar. No sé si se puede decir esto, pero a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, pues todo esto que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel colectivo, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel todo, es porque estamos realmente atravesando un umbral. Llevamos tiempo y aún queda, claro que queda. Pero cada vez se nos aprieta más. También porque la distancia con nuestro yo superior, con lo que ya se nos pide a nivel energético aquí encarnar, pues hay una distancia muy grande. Teníamos mucha tela que cortar, entonces ahora estamos cortándola toda de golpe. Entonces, ¿qué pasa con ese grado 20 de Leo? El grado 20 de Leo, tienes allí ascendente, medio cielo, fondo del cielo, descendente, algún planeta, el Sol, ascendente, la Luna, porque ahí las personas que tengan en torno al grado 20 de Leo, o en oposición en Acuario, en Escorpio y en Tauro, telita lo que se nos está moviendo, ¿eh? Pues aquí está una de las cosas que más me llaman la atención. Y es que ese eclipse solar anterior tuvo el Sol y la Luna unidos en el grado 20 de Leo. Y qué casualidad que ahora en ese mismo grado 20 de Leo aparece como ascendente mundial del eclipse lunar, o sea, en el horizonte lo que se va a revelar es lo que se movió, lo que se tocó, ¿no? Todo lo que en ese eclipse solar se gestó en plan como si fuese efecto tirachinas, como si en el eclipse solar se hubiera hecho este movimiento y en el lunar se suelta y ¡pum! Empieza a revelarse todo lo que allí se tocó, se movió. Digamos que se plantó una semilla, se plantó algo. Ojalá que haya sido tú y que no lo hayan plantado otros por ti. Bueno, pues esa puerta vuelve a aparecer, esa entrada de ese eclipse solar, ahora es la entrada del eclipse lunar. Entonces, vamos a ver qué se va a mover. Vamos a tener conversaciones que igual hemos postergado, información que va a salir. Esto ya no lo quiero sostener, toda esa sensación, ¿no? Es como ese hartazgo también va a ser muy evidente porque hablamos de un eclipse muy emocional. Entonces, el eclipse abre, cierra, revela, te pone en tu sitio, nos coloca en un escenario que dices, ¿de dónde viene, no? Bueno, pues es un tipo de culminación con muchas cosas que se han ido gestando y que en el eclipse solar se han gatillado y ahora es como ¡pum! Te estalla en la cara. Y aquí aparece este gran protagonista para mí, que es Mercurio, de la temporada de eclipses. Mercurio protagonista. Ahora quiero que me prestes mucha atención porque Mercurio está en Virgo. Sí, Mercurio está en su domicilio de Virgo y está fuerte. Y está en su territorio y además dispone de energía a Urano, porque Urano está en Géminis y el regente de Géminis es Mercurio también, con lo cual Mercurio protagonista, Mercurio el bebé, que hay que saber acompañar y guiar. Él no tiene que ocupar el lugar que tenemos que ocupar nosotros, él entonces nos va a poder ayudar ocupando su lugar. Además de que Mercurio está en su domicilio de Virgo, un día antes del eclipse, o sea, hoy que estoy haciendo el vídeo, se une en el grado exacto haciendo lo que llamamos cazimi, que es cuando un planeta, Mercurio, se une con el Sol. Esto pasa mucho porque Mercurio es el bebé del Sol, con lo cual no se aleja mucho del Sol, siempre va cerquita del Sol. Pues en este momento tenemos la unión en el grado exacto, en el mismo punto, de Mercurio, regente de Virgo, y el Sol en Virgo, unido a Mercurio, regente del Sol en Virgo, y dispositor de este Urano que te estoy diciendo que es clave también, que es la octava superior de Mercurio. La octava superior quiere decir, si Mercurio es la mente lógica, práctica, cotidiana, para el día a día, para unir, para que nos sirve aquí, Urano ya es el punto de llevar esa mente a una conciencia más espiritual, más elevada. Eso tiene mucho que ver, para tú trabajar con tu Urano bien, tienes que acceder a través de colocar bien a Mercurio. Las octavas superiores funcionan así.
Pues después de hoy, mañana, en el eclipse lunar, después de unirse Mercurio y Sol en Cacim y en Virgo, que es simbólico, ¿no? Se produce este eclipse con el Sol en Virgo y la Luna en Piscis cerrando la era de Piscis, por así decirlo. Es un cierre de los eclipses del eje de la salud y del servicio de la espiritualidad. Es muy fuerte todo esto, porque repito, Mercurio es la mente, la mentira, la ira de la mente, la información, la comunicación, las palabras, la narrativa, los datos, los documentos, los libros, las clases, los estudios, la educación, los desplazamientos, el entorno cercano, los hermanos, el comercio, también el transporte y también el lenguaje contemporáneo, la IA. La IA tiene que ver con Mercurio y con Urano, las tecnologías, la comunicación. Y aquí hay una enseñanza que para mí es súper profunda e importante. Mercurio está fuerte, así que la enseñanza es aprende a utilizar tu mente sin convertirte en esclavo de ella o sin seguir siéndolo mientras lo llamas libertad. Porque vivimos en un mundo profundamente geminiano. Tercera dimensión de Géminis, la dualidad. Un mundo de información, de estímulos, de mensajes, de opiniones, de versiones, de aprendizaje, de narrativas de dualidad. De esto es verdad, no, esto es mentira, esto me lo han enseñado así, esto ha ocurrido así, esto ha ocurrido asau, yo pienso esto, yo pienso lo contrario, me identifico con lo que pienso, con lo que estudio, con lo que creo saber, con lo intelectual, ¿no? Ese tipo de discernimiento. Entonces ahora es muy importante aprender a discernir lo real de lo falso, lo natural de lo tecnológicamente modificado. El discernimiento es de Mercurio. Y Mercurio es de Virgo y de Géminis. Y tenlo claro, tener más información, leer más libros, hacer más cursos, no significa nada. No es tener más conciencia. Puedes tener muchos datos y seguir sin saber quién eres, ni a qué has venido, ni en qué lugar estás y a dónde te diriges, de dónde vienes, ¿no? Dame un punto de referencia y mover el mundo. Pero claro, si tu referencia no es tuya, pues por mucho acceso a la información que tengas, a lo externo, pues igual estás siendo manipulado y no te has dado cuenta. Y a veces esa manipulación parte también de ti, aunque a nivel profundo interno, a nivel espiritual, a nivel metafísico, a nivel historia de la humanidad, pues mayormente solemos heredar, y es una herencia que al final luego la última responsable por supuesto eres tú, pero es muy difícil cuando se ha capeado, cuando se ha llegado allí, cuando se ha clavado allí en el inconsciente, y romper esos patrones, esos bucles cuesta, porque nos identificamos con ello y nos dan cierta seguridad, cierta comodidad y nos quedamos allí Peter Panes. Así que sí, puedes tener acceso a la IA, a toda la información del mundo, a todos los mejores libros, y está bien. Pero hay que saber distinguir una verdad de una manipulación. Por eso este eclipse me parece tan importante y esta temporada de eclipses. Porque Mercurio está diciendo, usa tu mente, no seas utilizado por ella. Mercurio y Urano es súper importante, la mente y la conciencia. Y aquí tenemos otra clave. Urano, que te digo que es la octava superior de Mercurio, que Mercurio es la mente concreta, la capacidad de analizar, clasificar, nombrar, relacionar, comunicar, hilar, ¿no? Y Urano nos lleva a otro nivel, como te he dicho, es la mente superior. Tiene más que ver con la intuición, con la visión, con la ruptura de patrones precisamente, con ser creativo. Entonces esa capacidad de ver algo desde fuera del sistema es uraniana. Por eso tenemos a Urano en esta T cuadrada, en esta luna, en Piscis, con eclipse, enfrentado al Sol en Virgo. Claro, este Urano en Géminis, telita. Es como si el cielo nos estuviera poniendo delante tres formas de procesar la realidad. La mente concreta, la emoción y una manera de comprender. Y aquí está el desafío. No quedarnos atrapados en la dualidad, porque Géminis puede dividir esto o aquello. Hemisferio derecho e izquierda, ¿verdad o mentira? Yo contra tú. Nosotros o ellos. Pero Urano puede abrir una tercera posibilidad, ver el sistema completo. Y eso es lo que necesitamos en este momento, no pensar menos, sino pensar mejor. Y eso se cultiva.
La mente va a seguir haciendo su función y es necesaria, pero urge hacerla consciente, hacerte consciente. ¿De dónde viene lo que piensas? ¿Cuánto te sirve? ¿Es realmente verdad? Así que ahora entramos en Piscis, porque ¿qué estás cargando, no? Y entonces llegamos hasta el Luna en Piscis y aquí cambia completamente el tono, porque Piscis habla de sensibilidad, de entrega, de espiritualidad, de compasión, pero también son los escapismos, los tóxicos, el victimismo, la confusión, lo evasivo, los límites poco claros, lo difuso, las pestes y la Piscis, la fe. Tiene que ver con cargar con cosas que no nos corresponde. Nos está señalando ahora que estás cargando que no te corresponde. Eje Virgo Piscis cerrándose. Entonces hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la salud, con el servicio, con el orden, con la entrega y con el discernir. Virgo te pregunta, ¿qué necesitas ordenar? ¿Qué nuevo orden has establecido que era tan necesario? ¿Qué necesitas limpiar? ¿Qué sobra ya en tu armario? Y cuando digo armario, hablo a todo tipo de armario, igual que cuando digo de qué te alimentas, de qué te nutres, no hablo solo de qué metes al estómago. Así que, ¿qué necesitas soltar? ¿Dónde estás intentando controlar lo que no puedes controlar y te has vuelto obsesivo-compulsivo en bucles repetitivos? ¿Te estás ocupando de aquello en lo cual sí puedes y debes? O, en lugar de hacer eso, ¿se te está yendo la pinza un poco? Porque sí, vamos a estar viendo mucha locura, porque la pérdida de fe, Piscis, es lo que lleva a los evasivos y es lo que lleva al control virginiano y es lo que lleva a la compensación por no sabernos ocupar de aquello que tenemos permiso y deber de hacer, de ordenar. Y queremos influir en todo lo que no nos pertenece. Y eso es lo que enferma. Y darse cuenta de eso y revertirlo quizá tenga que ver con la salud, ¿no? No sé. Así que también va a haber mucho de gente que va a enfermar por mucho tiempo, que se ha estado alejando de sí, alejando de Dios, alejando de lo que aquí es de vital, esencial, y lo que urge ya, pues aterrizar, ¿no? Aterrizar en Virgo lo que ya es divino, aquí, tercera dimensión, sin escapismos. Así que sí, ¿dónde cargas aquello que no te pertenece? ¿Y dónde te estás escapando? ¿Dónde sí tienes que hacer algo? ¿Dónde está tu espiritualidad, todo lo que has aprendido, lo que has estudiado, lo que has leído? ¿A dónde ha ido? ¿Esperas aún que venga algo a salvarte, que la situación cambie fuera, sin tú cambiar nada dentro? Y también vamos a ver esto de catástrofes y cosas, y nadie va a venir a salvarnos. La ayuda es entre nosotros, y la Madre Tierra siempre nos ha estado ayudando. Quizá una de las grandes enseñanzas de este eclipse y de esta temporada de eclipses es precisamente esta, ¿no? Que nadie viene a vivir tu vida por ti. Y esto no significa que estemos solos, significa que tenemos que recuperar nuestra responsabilidad, nuestra soberanía, con nosotros, con los demás, con la divinidad, con Dios y con nuestra Madre Tierra. Seamos humildes con la vida, porque Marte en Cáncer también, que tiene que ver con la defensa de lo nuestro, tiene que ver con las atrocidades que hemos visto de madres con hijos. Habrá habido muchas disputas familiares seguramente en estos días, y también tema de hermanos y de lo materno. Y todo lo que es Virgo también. Bueno, ahí habría que ver la carta de cada uno y el sistema familiar. Pero bueno, Marte en Cáncer está moviendo muchísimo lo que sentimos nuestro, el territorio, ¿no? Ese territorio emocional, la familia, las raíces, lo materno, la genealogía, la patria, el hogar, la pertenencia, la necesidad de proteger, pero también la defensa activa. Y a veces es un poco inconsciente, infantil. Y aquí podemos encontrar una sombra importante de detectar, de ver. Porque cuando sentimos que algo amenaza aquello que consideramos nuestro, imprescindible, podemos reaccionar desde el miedo. Y Marte puede convertir ese miedo en acción, en defensa, en ataque, en confrontación. Por eso a nivel colectivo yo observaría especialmente durante este periodo
todo lo relacionado con familia, territorios, fronteras, migraciones, movilidad, protección, recursos, alimentos, agua y cuestiones vinculadas a las raíces, al sentimiento de pertenencia, no porque el cielo obligue a que ocurra un acontecimiento concreto, sino porque son los símbolos que están siendo activados. Y cuando miramos astrología mundial, estos símbolos pueden manifestarse tanto psicológicamente como socialmente. Sí, hay mucha agua, hay mucha tierra en estos momentos y hay otra cosa que me llama mucho la atención y es que tenemos esta presencia de agua a mansalva, Piscis y Cáncer a tutiplén, así que tenemos una fuerte activación también de agua y de tierra por Virgo y Tauro, porque Quirón está en Tauro. Y esto me hace mirar especialmente la relación entre el agua y la tierra, que ahora estamos viviendo ese cambio, ¿no? Estamos ahora en la era de aire y fuego. Y es muy simbólico que este año Mercurio vaya a retrogradar en los 3 signos de agua, como estamos diciendo. Entonces esto tiene un significado muy simbólico y muy profundo, con todas las cuestiones relacionadas con el territorio, la agricultura, los alimentos, la cosecha, los recursos, el agua, las costas, los desplazamientos de tierra, de mares, los movimientos sísmicos y todo aquello donde el agua y la tierra se encuentran. Pero atención, en este momento, con este eclipse, en torno a esos días, temas de agua y tierra, ojito. Pero están los 4 elementos súper activados, ¿vale? Con esto quiero hacer una precisión importante y es que no estoy diciendo que el eclipse vaya a producir un desastre determinado, ¿vale? La astrología no debería utilizarse para sembrar miedo. Lo que estoy diciendo es, estos son los temas que yo observaría, que tendría especial atención, porque Marte en Cáncer está en tensión con la Luna en Piscis, agua y agua, emoción con emoción, y una energía de acción que puede agitar lo que estaba contenido. Por eso, durante este periodo yo tendría especial prudencia, con viajes, desplazamientos, actividades marítimas y costeras, navegación y situaciones donde el agua pueda convertirse en un factor de riesgo. Y no lo digo desde el miedo, lo digo desde la prevención. Por otro lado, Venus en Libra frente a Saturno, pues es otra pieza clave. Y es que Venus también está en su domicilio y se encuentra en oposición a Saturno retrógrado en Aries. Y aquí aparece otra cosa importante, también para tener cuidado y tener consideración. Y es que todos estamos como deseando tener una armonía, buenas relaciones, una estructura vital importante, que se sostenga algo que para nosotros es valioso, ¿no? Pero la paz también viene de saber poner límites, también sabe de cultivar esa relación contigo, siendo maduro, siendo honesto, y por ende las relaciones están siendo como muy cuestionadas. Y esto pues es importante también aclararlo en este momento, porque te estoy hablando de que la astrología debe de valer, debe de servir para lo que sirve. Y es para hacerte también más maduro, más responsable y por ende más libre. Y para mí, este momento con esta oposición de Venus en Libra en su domicilio, en el signo de las relaciones, Libra, Venus, el valor, el amor, oposición al tajante Saturno que corta todo, que corta el bacalao, pero que te pide madurez, responsabilidad. Entonces, se están moviendo cosas a nivel relaciones para que te des cuenta de dónde tienes que cortar por lo sano, empezando por dentro de ti, qué patrones, qué bucles boicotean tus relaciones, llevarlas a un nivel más evolutivo, más sano, más constructivo. Claro, Venus quiere armonía y Saturno te pide responsabilidad, madurez. ¿Esta relación es sostenible? ¿Este acuerdo tiene estructura? ¿Se están llevando a cabo los acuerdos o se está haciendo lo que se da la santa gana desde un lugar infantil? ¿Hay más conflicto que paz? ¿Qué hacemos para tener esa armonía y esa paz? Y este eclipse tan emocional, tan sentimental, puede revelar dónde hemos confundido amor con sacrificio, dónde hemos confundido compasión con cargar con todo, dónde hemos confundido perdonar con permitir que algo continúe. Y esto conecta directamente con Piscis, porque Piscis es el amor por antonomasia.
pero necesita aprender a poner límites. Y aquí entra Quirón, la herida que se convierte en sabiduría, porque Quirón está retrógrado en Tauro, formando un trígono con este Sol y Mercurio en Virgo, y un sextil con la Luna en Piscis. Y esto introduce una posibilidad preciosa. Y Venus, que acabamos de hablar, es dispositor de este Quirón en Tauro, porque Tauro es el otro signo venusino junto a Libra. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que no todo en este eclipse va a ser tensión. También hay una gran posibilidad de integración, por supuesto. Tauro nos devuelve al cuerpo, al valor, a lo mundano, a lo sencillo, a lo material, a lo terrenal, a lo vital, a lo esencial, a lo que podemos palpar. Y debemos sostener, aprender a disfrutar de la verdadera abundancia. Importante tener en cuenta también que Tauro es la corteza terrestre. Aquello que podemos tocar, sentir, tiene que ver con la sabiduría terrenal y es súper importante. Vale, este Quirón retrógrado en Tauro, que está iniciando ahí su recorrido, ¿no? Nos baja un poco al cuerpo, al presente. Tanta mente, tanto ruido, ya basta. La medicina tiene más que ver con la sencillez y no con el apego tampoco al dinero, porque Tauro es mucho más que el dinero. Y sigue siendo regente de la economía, pero es que quizá hemos confundido una cosa con otra. Hemos confundido abundancia, hemos confundido riqueza, hemos confundido esencial, vital, hemos confundido lo mundano, porque lo mundano es extraordinario. Me parece súper importante volver a la tierra, a lo sencillo, a lo mundano, al comer, a dormir, a respirar, a caminar, al presente, a cuidarnos, a ayudarnos y a amar, a ser hijos naturales de la tierra y a dejar de acumular aquello que ya no podemos seguir llevando, a dejar de llamar rico y millonario a cosas que tienen más que ver con otras cosas. Por favor, no confundamos, ¿vale? Quirón en Tauro también nos lleva a los apegos, el soltar, el desapego, ¿verdad? A través de la herida, a través del dolor, y claro, porque eso hace Quirón. Con tal de que sirva para que dejemos de acumular aquello que está ocupando un lugar que ya no le corresponde, bienvenido sea. Bueno, entonces este eclipse es como un cierre de eje. Vamos a verlo como el eclipse que cierra los eclipses del eje Virgo-Piscis. Estamos cerrando un capítulo súper importante dentro de este ciclo, ¿no? Y ahora el cielo nos dice, basta ya de acumular, basta ya de confundir una cosa con otra, basta de no discernir el bien del mal, basta de cargar con personas, con situaciones que no quieren caminar en conciencia y en luz, basta de culpa, del victimismo, de los escapismos, de las evasiones. Basta de seguir siendo víctima de aquello que no estás dispuesto a ver y transformar. Basta de utilizar la espiritualidad para esconderte intelectualmente y no aterrizarlo más. Basta ya. Ya no puedes seguir huyendo, escapando, haciéndote la víctima. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto, no? Y esto se nos va a revelar así, ¡pa! A nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel muy evidente, a nivel inconsciente también, en estos días con este eclipse lunar en Piscis. Y esto nos lleva a la nueva era, porque hay que ver para tomar conciencia y para cambiar, para implementar los cambios necesarios, deshaciéndonos de la basura, y para eso están los eclipses, para ver y ir a echar lo acumulado, para que haya espacio para lo nuevo, para poder entrar en el reino del cielo, en la nueva era de Acuario. Se nos va a mover todo el piso. Esto es una especie de bisagra, de umbral, de puerta, para atravesar este proceso, ¿no? Para ir de un lado, de un estado a otro. Y es desde el Leo que se entra en Acuario, desde el corazón, desde la identidad, desde la soberanía y la creatividad, desde la capacidad de ser tú, de brillar. Y por otro lado, Acuario, que es la humanidad, el colectivo, la comunidad, la conciencia, ¿no? La conciencia de que no vivimos aislados. Y aquí aparece una pregunta fundamental.
¿Cómo puedo ser yo mismo sin dejar de formar parte de nosotros? Porque ese va a ser uno de los grandes aprendizajes de este nuevo eje nodal en Leo y Acuario. Y no se trata de apagar tu individualidad, se trata de poner tu luz al servicio de algo mayor. Así que volvamos al principio. ¿Te acuerdas de ese grado 20 en Leo? El eclipse solar, Sol y Luna unidos, nace, se planta algo, inicia esa semilla y ahora, en ese mismo grado, en el grado 20 de Leo, aparece en el horizonte ese ascendente, en este eclipse lunar, y tenemos, ¿no?, Sol en Virgo en oposición a la Luna en Piscis, con esa tensión con Urano en Géminis. Mercurio, recién salido de su Cazimi, un día antes, se une con el Sol, ¿no? Y Saturno tan presente. Júpiter en Leo, en trígono con Saturno también, por cierto. Y Neptuno retrógrado en Aries. Marte en Cáncer, Venus en Libra, Quirón en Tauro. ¿Te das cuenta, no? Todo esto dentro de un cielo que está haciendo algo muy concreto. Cerrar una etapa mientras abre otra. Por eso yo no veo este eclipse aislado, simplemente como algo que va a pasar. Lo veo como una pregunta más importante, una pregunta para todos, para cada uno de nosotros. ¿Qué tienes que soltar? Aquí está la pregunta que quiero dejarte. ¿Qué estás cargando que ya no necesitas cargar? ¿Qué historia sigues repitiendo? ¿Qué miedo sigues alimentando? ¿Qué persona sigues intentando rescatar? ¿Qué versión de ti sigues intentando conservar? ¿Qué información consumes constantemente sin que genere ningún cambio de conciencia realmente? ¿Qué parte de tu mente está gobernando tu vida, boicoteándote? Porque quizá este eclipse no venga a quitarte algo, quizá venga a mostrártelo, mostrarte que necesitas dejar de cargar para poder ser, para poder avanzar. Y esto es muy pisciano: soltar, entregar, confiar, moverte con fe y dejarte de evadirte, de escaparte, de victimizarte, de ser pasivo-agresivo. La verdadera entrega es hacer tu parte y dejar el resto en manos de Dios. Aquello que no puedes controlar no te pertenece. El cielo no te pide que tengas miedo. Y quiero terminar con algo que para mí es especialmente relevante. Porque cuando hablamos de eclipses, cuando hay tanta agua, tanta emoción, tanto sentimiento y también tanta tierra y tanta tensión, tan fuerte Urano, y también Plutón, ¿no? Ahí ese trígono armónico con Plutón, Urano y Neptuno. Es muy fácil caer en el miedo y no quiero eso para ti, no quiero eso para mi tribu plutoniana. Porque si la astrología te hace vivir aterrorizado esperando el próximo acontecimiento, entonces has convertido la astrología en otra forma de esclavitud. Y eso no es astrología. La astrología, como te digo, ayuda a observarte, a prepararte, a tomar conciencia, a liberarte, a discernir, a responsabilizarte y a saber elegir. Y no a vivir con miedo. Por eso, si durante este periodo ves noticias que te generan angustia además, si ves información contradictoria, si ves mensajes que intentan llevarte de un extremo a otro, de polarizarte, recuerda: Mercurio, la mente, la información, la dualidad, y Urano, la conciencia, la visión superior. Y pregúntate: ¿esto es verdad? ¿Lo estoy interpretando? ¿Me están provocando una emoción? ¿Estoy preso de esa emoción? ¿Estoy reaccionando? ¿Me estoy defendiendo? ¿Estoy discerniendo? ¿O estoy perdido en mi bucle mental, emocional, sentimental? Porque una de las grandes pruebas de este cambio de era, más que tener más información, para mí es darte cuenta cuando estás manipulando o siendo manipulado y cuando estás siendo verdaderamente auténtico y moviéndote por la luz
y por la liberación y por la verdad. Entonces volvemos a Leo antes de acabar. Volvemos a ese eclipse solar que acabamos de tener. Volvemos a aquella luz que parecía desaparecer, pero que nunca se desapareció, porque el sol no dejó de existir cuando la luna lo cubrió. Y tu luz tampoco desaparece, porque atravieses una etapa oscura. Lo que ocurre es que a veces necesitas aprender a verla, a verte, sin depender de lo que ocurre fuera o lo que aparentemente ocurre en tu mente. Y eso es soberanía. No controlar el mundo, no saber exactamente qué va a pasar, no tener todas las respuestas ni necesitarlas. Soberanía es poder permanecer consciente cuando no tienes todas las respuestas. Es poder amar sin perder tus límites y que sean sanos. Es poder sentir miedo sin convertirte en esclavo de ese miedo. Es poder sentir sin ser arrastrado. Claro, por eso tan importante discernir, para poder tener otro sentido de pertenencia sin dejar de ser tú. Y este eclipse lunar en Piscis viene precisamente a decirnos esto. Ya sabes quién eres. Ya sabes de sobra quién eres, así que deja de cargar con aquello que no representa con quien viniste a ser. Así que, tribu plutoniana, no mires solamente hacia arriba, mira hacia adentro. Observa qué está terminando, qué está culminando, qué se está revelando, qué tienes que echar a la basura ya, qué se está cayendo a cachos, qué ya no puedes seguir sosteniendo y sobre todo, qué nueva versión de ti está intentando nacer después de haber comprendido tanto. Porque el destino no es solamente aquello que nos ocurre, el destino es la conciencia con la que elegimos atravesar aquello. Agur.